Bienvenidos a Entre Semiconductores y nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Luis Gustavo de la Riva Rivas, Luis Román Ayala, Ángel Arturo Meli Márquez, José Daniel Guevara López. y su servidor Luis Manuel García García, y el espacio donde exploramos el mundo invisible pero esencial de la electrónica moderna. Hoy traeremos un tema que muchos estudiantes y técnicos les genera curiosidad, más que nada porque el tema es de los diodos especializados, ya que nosotros estamos acostumbrados a ver el diodo clásico normal que utilizamos en circuitos tanto físicos como teóricos, pero en realidad hay versiones con más especificaciones y funciones más versátiles que hay. Exactamente, básicamente, bueno, hoy nos vamos a especificar en 4 diodos específicos, que son los diodos de potencia, diodos de Schottky, de Varactor y de túnel. Cada uno tiene sus propiedades específicas, sus características, sus usos específicos, pero pues básicamente todos se basan en el mismo principio, ¿no? Permiten el paso de corriente en un solo sentido. Sí, muy interesante cómo funcionan estos diodos, ¿no? Ya que simplemente cambiando un poco su estructura, cambiando solamente un poco el material, modifica por completo el comportamiento que puede tener a un diodo común, ¿no? Simplemente haciendo un pequeño cambio generas una respuesta completamente distinta. Así que pues si eres como nosotros que estás estudiando la carrera de ingeniería automotriz y también pues viene contigo la materia de electrónica, o simplemente te interesa entender qué hay dentro de los circuitos, pues quédate que te vamos a explicar cómo estos pequeños dispositivos pues hacen posible desde fuentes de poder hasta comunicaciones satelitales. Muy bien, entonces comencemos con los diodos de potencia. Estos son básicamente versiones reforzadas de los diodos comunes. Estos están diseñados para manejar grandes corrientes y también voltajes, que por eso son fundamentales en circuitos de energía industrial o automotriz. Como bien lo dice mi compañero, son fundamentales los circuitos, pero la verdadera pregunta que nos interesa ahorita es ¿en qué se diferencian físicamente los diodos normales? Pues mira, compañero, te puedo responder esa pregunta. Es en varios aspectos. Primero, tienen una zona de unión PN mucho más grande, lo que les permite conducir pues más corriente, y pues también además usan materiales con alta capacidad térmica y encapsulados metálicos, o también pueden ser cerámicos que ayudan a disipar el calor. Sí, pues sí, claramente, porque pues bueno, cuando un diodo maneja corriente alta se calienta bastante y pues, bueno, sabemos muy bien que cuando un diodo se calienta pues deja de funcionar, ¿no? Se estropea. Entonces pues sí, físicamente tenemos que usar lo que es cerámica y materiales térmicos para que resistan y más que otra cosa que resistan, disipan, para poder disipar el calor. A veces incluso los diodos pueden llegar hasta tener módulos de refrigerados integrados dentro de los mismos diodos. Sí. Para justamente esto, ¿no? Que no se caliente y que no deje de funcionar. Y sí, porque históricamente estos diodos se han usado mucho en rectificadores industriales, porque más que nada en los años 60, 70 eran la base de los sistemas de alimentación de la maquinaria muy pesada que utilizaban esas industrias cuando recién iban comenzando. Entonces hoy los vemos en fuentes conmutadas, cargadores de vehículos eléctricos, en inversores solares, convertidores de energía, todo este tipo de materiales, de elementos que trabajan con temperaturas altas, más que nada. ¿Y hay diferentes tipos de diodos de potencia o todos funcionan igual? Excelente pregunta, compañero Lucillo. Pues sí, existen diodos de recuperación lenta, rápida, ultra rápida e incluso los diodos de avalancha, que están diseñados para soportar picos de voltaje sin dañarse. Sí, por ejemplo, un rectificador trifásico industrial puede tener diodos de potencia capaces de manejar corrientes de 100 amperes o más, con tensiones de 1000 voltios. No es algo que un diodo común pueda soportar, justamente es más específico, más especializado, ¿no? Y pues cabe recalcar algo importante, es que estos diodos no solo deben soportar corriente, sino recuperarse rápidamente, porque cuando cambian de polarización, sobre todo en aplicaciones de conmutación rápida. Sí, más que nada porque ahí donde lo que tú mencionas ya entran tecnologías como el diodo de recuperación rápida, precisamente lo que mencionas, donde pues la recombinación de portadores se acelera para minimizar precisamente esas pérdidas que se puedan generar por la temperatura. Entonces, en resumen, los diodos de potencia son los tanques de los circuitos eléctricos.
No son los más rápidos, pero son los más resistentes. Exactamente, compañero, así es. Sin ellos, la conversión eficiente de energía en industrias y pues, los sistemas de transporte, etcétera, o sea, lo que conocemos de dedo y todo lo que conlleve corriente eléctrica. Bueno, pues seguimos con el siguiente tipo de diodo, compañeros, que es uno de los más usados en la electrónica moderna. Este es el diodo Schottky, también se le conoce como diodo de barrera Schottky o diodo RAP. Sí, este diodo tiene algo muy especial. No usa la unión PN tradicional, que pues bueno, sabemos que N es un elemento que es silicio, que se dopa con un elemento que tiene 3 electrones de valencia, y el P, que es un elemento que se dopa con 5 electrones de valencia. Entonces, este es diferente, no usa la unión PN. Básicamente lo que hace es, en lugar de esto, tiene una unión metal semiconductor, lo que cambia completamente su comportamiento eléctrico. Bueno, pero ¿qué implica eso? O sea, más que nada significa que los electrones pueden fluir con mucha más facilidad del semiconductor hacia el metal. ¿Esto qué provoca? Provoca la reducción de la caída de voltaje directa, o sea, provoca que si antes el diodo conducía de unos 0.2 volts, pues ahora va a conducir hasta 0.4 volts, ¿no? Que tal vez no es mucho, pero ya a grandes rasgos sí puede significar mucha variación, Sí, claro. ya que mientras un diodo de silicio típico cae hasta 0.7 volts, ¿no? Entonces sí es una variación Bastante grande. considerable. O sea, lo que logran es disipar menos energía. Eso suena ideal para los circuitos donde se busca eficiencia energética. Pues claramente, Luisito, lo que tú dices es correcto. Esa baja caída de voltaje hace que los Schottky sean muy usados en fuentes conmutadas, reguladores de voltaje, convertidores DC y circuitos de radiofrecuencia. Y pues no solo eso, compañero, también eso pues tienen un tiempo de recuperación inversa, o sea, es que es extremadamente corto. En los diodos comunes, al cambiar de conducción a bloqueo hay una pequeña demora, pero en el Schottky ese tiempo es pues casi instantáneo. Sí, rápido. sí, yo recuerdo haberlos usado en una fuente de 12 volts para una tarjeta controladora. Probé con diodos comunes y se calentaba, pero al poner un Schottky la eficiencia subió un 10%, se aumentó esa velocidad. Ahora que comentas, esa práctica, ¿dónde la realizaste? Creo que la tienen aplicada en el Cebetis, ¿no? ¿Y qué bachillerato estuviste, compañerito? Sí, En 168, ¿no? sí. Sí, en el 168. Sí, realmente es una práctica muy común, muy común en todos los semestres. Y es se alcanza a notar esa diferencia de porcentaje de eficiencia, de velocidad, de rapidez, ¿no? De eficacia. Sí, pues es que ese es justamente su gran valor, ¿no? del Schottky, minimizar pérdidas en sistemas de potencia media. Además de que al no tener recombinación de portadores minoritarios, pues su respuesta es más rápida aún. Sí, pero como me lo han planteado todo muy bonito y todo eso, me surge la duda de cuál sería la desventaja de estos diodos. Pues eso te lo puedo responder con una sola observación. Los Schottky no soportan tensiones inversas altas, ya que normalmente los encuentras para máximos de 30 voltios hasta 200 voltios, pero mientras que un diodo de potencia puede llegar fácilmente hasta los 1000 voltios o más. Además presenta una mayor corriente de fuga. Cuando están polarizados en inversa, especialmente en altas temperaturas, no son ideales para entornos muy calientes, por lo mismo de que pues, bueno, no tiene esa conexión PN, ¿no? Pues sí, entonces como dicen, entonces altas tensiones no funcionan muy bien, pero en aplicaciones de baja tensión y alta velocidad, ahora sí es que son prácticamente Los adecuados. impatibles, son los adecuados, los que tienes que usar sí o sí. Por ejemplo, en fuentes de computadoras, de tarjetas madres, de inversores pequeños o circuitos de conmutación rápida, ahí son los diodos ideales, los diodos por Excelencia. Y pues también cabe destacar que pues, son fundamentales en etapas de salida de circuitos de radiofrecuencia o pues, comúnmente se les conoce también como mezcladores, porque su tiempo de respuesta puede llegar a nanosegundos. Y algo curioso es que su tecnología sigue evolucionando y evolucionando y sigue habiendo más descubrimientos, lo siguen mejorando. Hoy existe Schottky de carburo de silicio que soporta más tensión y temperatura.
Pues sí, Luisito, ahora sí que el SIC ha ampliado el rango de uso de los Schottky hasta aplicaciones de 600 voltios. Esto es ideal para fuentes industriales o automotrices. Así que pues bueno, entonces en resumen, antes de pasar a la siguiente sección, lo podemos dejar así, que los Schottky son rápidos, eficientes y con baja caída de voltaje, aunque un poco limitados en voltaje inverso. Prácticamente, compañero, pues en palabras simples, son sprinters del mundo de los diodos. Sí, vamos a tocar el tema de otro diodo, que es el diodo de Varactor. Este diodo tiene un comportamiento muy distinto a los anteriores. El diodo de Varactor, también conocido Varicap o diodo de capacidad variable, ¿no? Sí, así como comentas, pues este diodo no se usa para rectificar ni para conmutar, sino para una propiedad muy particular. Esta es su capacidad eléctrica como dependiendo del voltaje inverso que se le aplique. Ok, o sea que pues en lugar de ser un componente que deja pasar o bloquea corriente, se usa como un condensador controlado por voltaje. Ajá, exacto. Cuando tú aplicas un voltaje inverso mayor, pues la zona de presión se ensancha, entonces esto disminuye la capacitancia de este diodo. Entonces, si el voltaje inverso se reduce, pues la capacitancia aumenta. Ok. Y eso permite sincronizar sus frecuencias, ¿no? Sí, de hecho, el uso más común del diodo Varactor es en circuitos sintonizadores, como receptores de radio, televisiones o sistemas de comunicación, donde se ajusta la frecuencia a una resistencia más vital. Claramente está un ejemplo que es el oscilador. Pues el Varactor permite cambiar la frecuencia de salida sin necesidad de piezas mecánicas, solo variando el voltaje. Entonces, pues, o sea, esto lo hace esencial en moduladores de frecuencia, filtros activos ajustables y sistemas PLL, que es Phase Locked Loop. Sí, en las décadas de 1970 y los 80, los varactores reemplazaron casi por completo los capacitores variables mecánicos precisamente en radios y televisiones. Y a todo esto, compañeros, ¿y cómo se comportan eléctricamente ya en un ámbito más... Sí, enfocado hacia... Sí, ya al momento de usarse, ¿no? Más físico. Exacto. Pues bueno, su rango de capacitancia suele ir de unos pocos picofaradios hasta decenas, y dependiendo del modelo y el voltaje aplicado, por ejemplo, un diodo puede variar de 10 picofaradios a 50 picofaradios, entre 1 volt y 10 volts. Claramente está que además se fabrican para mantener una baja corriente de fuga y alta estabilidad térmica. Exacto. Ya que pues cualquier cambio de temperatura puede afectar la frecuencia. Y no sé si sabían, compañeros, pero pues en la práctica a veces se colocan varios varactores en paralelo o en serie para ampliar el rango de ajuste. Y ojo al dato, compañeros, también existen los diodos hipervactores. Estos son con una relación de capacitancia más pronunciada respecto al voltaje, y pues estos son ideales para sintonizadores de frecuencia de banda ancha. En resumen, podríamos decir que el varactor no trabaja con corriente, sino con control de frecuencia. Exactamente, es una herramienta clave para la electrónica de radiofrecuencia y el control fino de señales. Ya que pues sin los varactores, los radios modernas, los sistemas GPS o los dispositivos inalámbricos tendrían que depender de un mecanismo mucho más lento y costoso. Así es, entonces pues ahora sí que lo mejor de esto es que aunque parezcan un componente pasivo, pues son totalmente es un semiconductor activo por completo. Pues bueno, y ahora llegamos a uno de los dispositivos más peculiares en toda la electrónica, que es el diodo túnel. Este componente pues no sigue las reglas convencionales de los demás diodos, ya que pues su funcionamiento se basa en un fenómeno que es algo casi mágico, lo que es el efecto túnel cuántico. Este pequeño dispositivo se manifiesta de forma práctica en una teoría que normalmente solo vemos en la física subatómica. Muy bien. Y llegado a este punto, ¿cómo funciona eso exactamente? Porque cuando dices cuántico, uno se imagina cosas raras, electrones desapareciendo y apareciendo del otro lado sin explicación alguna. Pues en realidad es casi lo que pasa, ya que en los diodos comunes los electrones deben superar una barrera de potencial para moverse del lado del tipo N al tipo P. Pero en un diodo de túnel, la unión de estas dos regiones está tan fuertemente dopada, o sea que tiene una concentración muy alta de impurezas,
lo que significa que la barrera que lo separa pues se vuelve muy delgada. Entonces es tan delgada que los electrones pueden atravesarla sin tener la energía suficiente para saltarla, ¿no? Entonces eso es algo que la mecánica cuántica permite gracias al efecto túnel. O sea que a diferencia de los demás diodos, donde hay que aplicar un voltaje determinado para que, pues sí, fluya la corriente, en este los electrones pueden colarse, por así decirlo, por una barrera aunque no haya suficiente energía. Exacto, es como si los electrones jugaran a ser fantasmas que cruzan paredes. Desde el punto de vista matemático, lo que ocurre es que su función de onda tiene una probabilidad no nula de estar del otro lado de la barrera. Y si la barrera es suficientemente estrecha, una fracción significativa de los electrones logra pasar. Eso básicamente genera una característica muy especial en la curva corriente-voltaje. Al inicio, al aumentar el voltaje, la corriente también aumenta, como en cualquier diodo, pero llega el punto en que al seguir subiendo el voltaje, la corriente empieza a disminuir, lo que crea una región en la que la pendiente es negativa, y eso es lo que llamamos como región resistencia negativa. ¡Wow, compañeros! Eso me vuela la cabeza. ¿Cómo puede un componente disminuir su corriente al aumentar el voltaje? Es como si rompiera la ley de Ohm. Pues es que literalmente sí la rompe, o sea, porque en ese punto el comportamiento no es lineal ni resistivo, o sea, es cuántico. Esa región de resistencia negativa es la que hace al diodo túnel tan valioso, porque permite generar oscilaciones, amplificar señales o incluso hasta estabilizar circuitos de alta frecuencia. Y pues como no sé si sabían, compañeros, pero pues en los datos 60s y 70s estos diodos fueron cruciales en la tecnología de radares, transmisores de microondas, y pues también pues cabe mencionar que los receptores de alta frecuencia, cuando los transistores aún no eran lo suficientemente rápidos, y los diodos de túnel podían trabajar en el rango de los que vienen siendo los gigahercios, y algo que en ese entonces era, o sea, revolucionario. Nuevo. Exactamente. Y pues también cabe recalcar, compañeros, que su descubridor, Leo Esaki, fue quien en 1957 desarrolló su primer prototipo funcional. Sus experimentos demostraron que la mecánica cuántica puede aplicarse en la práctica a la electrónica de estado sólido. Ese logro fue tan importante que le valió el Premio Nobel en Física en 1973. Sí, hoy en día, aunque no son tan comunes en productos de consumo diario, los diodos de túnel siguen siendo utilizados en ámbitos de investigación avanzada. Por ejemplo, se usa en oscilaciones de terahercios que operan a frecuencias ultra altas para comunicaciones de nueva generación, detecciones de materiales o sistemas de imagen médica sin radiación. He leído que también se están explorando en comunicaciones cuánticas y en detectores de radiación infrarroja, ¿no es así? Así como lo comentas, compañero, es totalmente cierto. Su capacidad para responder casi instantáneamente a cambios de voltaje los hace ideales como sensores ultra rápidos o detectores de energía electromagnética en rangos invisibles al ojo humano. También se estudian como elementos base para transistores cuánticos resonantes que podrían usarse como computadoras cuánticas. Y algo interesante es que, pues a pesar de su complejidad, de su estructura física, pues es sencilla, porque ya es solamente una unión PN extremadamente dopada, pero pues su fabricación requiere un control tan preciso del proceso de dopado que solo laboratorios muy avanzados pueden producirlo sin consistencia. Además, hay versiones modernas como los Resonant Tunneling diodos que usan capas múltiples de materiales semiconductores, permitiendo un control más fino del efecto túnel. Estos dispositivos han llegado a operar por encima de los 500 GHz y están probando para comunicaciones de 6G e incluso tecnologías espaciales. Eso de las comunicaciones es que está impresionante, compañero. Pues, o sea, impresionante totalmente. Y pues imagínense y pensar que todo esto nació de un fenómeno cuántico que en su momento parecía algo pues, puramente teórico. Pues yo sé que esto es uno de esos casos en donde la física y la ingeniería se fusionan pues de manera perfecta, ¿no? Ya que el diodo de túnel es como un puente entre ambos mundos. Y también demuestra que en la electrónica nada está totalmente definido. Si entendemos los principios fundamentales podemos encontrar nuevas formas de usarlos. Pues exactamente, el diodo de túnel sigue siendo un ejemplo físico para la física cuántica que impulsa la innovación electrónica. No es solo un componente antiguo, sino una ventana al futuro de la miniaturización. Entonces, pues en nuestra sección 5
de tipos de diodos y clasificación y comparación ampliada, pues después de ver todos estos ejemplos, o sea, vale la pena hacer una pausa y ordenar la información de los diodos. Pues estos pueden clasificarse en 3 grandes grupos, o sea, según su función principal, que son diodos de potencia, diodos de señal y diodos especiales, que pues cada grupo saben que cumple una función esencial dentro del mundo de la Cumple electrónica. su función, ¿no? Vamos a clasificarlos. Así que pues, podemos empezar con los diodos de potencia, que son los músculos del sistema. ¿Sí? O sea, sí tienen esa edad, ¿no? Sí, son como los diodos La más... base de todo. Son los diodos de potencia, básicamente son los diodos más, ¿cómo se les dice? Los más, como bien dijo Luisito en su momento, eran los tanques, ¿no? Exactamente. Básicamente, sí. Pues estos dispositivos están diseñados para manejar corrientes y voltajes muy altos, incluso para condiciones muy extremas. Son los que encontramos en rectificadores industriales, fuentes conmutadas, inversores, convertidores DC, AC y sistemas de energía solar y eólica. Algunos modelos modernos, como los diodos de carburo de silicio, pueden trabajar a temperaturas superiores a los 200 grados Celsius y con una eficiencia superior al 98%. Sí, su estructura interna suelen ser muy gruesas. Para soportar esos altos niveles de corriente, ¿no? Por algo son los tanques de los diodos. Tienen tiempos de recuperación inversa más largos, son un poco menos rápidos, menos eficaces en ese aspecto, lo que significa que no son tan rápidos, pero pues eso no importa en la aplicación de potencia, lo que importa es que aguantan sin fallar, además de encapsular en materiales metálicos, con disipadores térmicos, con resistencias de calor y evitando los daños, ¿no? Ahora que en cambio los diodos de señal son lo opuesto a lo que ustedes mencionan. Estos están diseñados para trabajar con corrientes pequeñas y bajos voltajes. Pero la diferencia es que estos necesitan ser extremadamente rápidos y precisos. Y gracias a esto se utilizan en circuitos de radiofrecuencia, comunicaciones, amplificadores, mezcladores, moduladores y detectores. Por ejemplo, el diodo 1N4148 es un clásico en los laboratorios de electrónica, que tiene una rapidez muy alta y una fiabilidad también bastante elevada. Y pues todo esto también los de germanio, ¿no es así? Estos tienen una caída menor, si no recuerdo mal es alrededor de 0.2 voltios a 0.3, lo que los hace útiles cuando se necesita una detección muy sensible, por ejemplo en receptores de AM o FM antiguos. Exactamente, los diodos de germanio fueron muy populares antes del silicio por esa baja caída, y aunque hoy están pues algo en desuso, siguen siendo excelentes para una experimentación o restauración de equipos vintage. Y pues aparte pues tenemos los diodos especiales, que son todo un universo en sí mismos, que pues aquí entran, que vienen siendo los diodos Zener, los LEDs, también los fotodiodos, algún otro que quieran agregar. Los varactores también entran en esta categoría. Son los Scotty también, ¿verdad? Y los de túnel. Y los de túnel. Okay. Y pues sí, o sea, entre otros, que cada uno tiene una función particular más allá de solo conducir en un solo sentido. Por ejemplo, el diodo Zener, que es lo que estamos viendo ahorita en nuestra clase de electrónica, se usa para mantener un voltaje constante, lo que lo hace esencial en fuentes de alimentación reguladoras. El LED convierte la energía eléctrica en luz visible o infrarroja, revolucionando la iluminación moderna. Los fotodiodos hacen lo contrario, convierten la luz en corriente eléctrica y son la base de los sensores ópticos, controladores remotos, cámaras y paneles solares. Y los diodos Varactor, que ya mencionamos, se usan como capacitores variables controlados por voltaje, que permiten ajustar frecuencias de sintonizadores, receptores, transmisores y osciladores controlados por voltaje. Me gusta pensar en los diodos especiales como los inteligentes del grupo. No solo hacen su trabajo básico, sino que también tienen una función concreta dentro de sistemas avanzados. Pues tal y como lo comentas, eso es una muy buena descripción, y lo interesante es que los 3 grupos, potencia, señal y especiales, no están aislados. En muchos circuitos trabajan juntos los de potencia en la conversión de energía, los de señal en el control y los especiales en la detección o comunicación. Entonces, pues en pocas palabras, los diodos están presentes en todo el ecosistema electrónico, desde un enchufe que alimenta la computadora, nuestros teléfonos, etcétera, etcétera, hasta los sistemas de comunicación satelital o los sensores médicos.
Sí. Pues sí. Bueno, creo que hemos visto demasiados diodos, desde los de potencia, pasando por los Schottky, los de Bragtor, los de túnel, hasta esta última parte donde vimos los tres tipos principales y, bueno, según su función, ¿no? Pero antes de cerrar hay que reflexionar un poco sobre todo lo que esto significa en un contexto más amplio. O sea, ¿por qué los diodos siguen siendo tan importantes en la electrónica moderna cuando hay transistores, circuitos integrados y componentes muchísimo más avanzados? Pues mira, gran pregunta. Mira, yo te diría que los diodos son como los ladrillos básicos de la electrónica. A veces los damos por sentado, pero sin ellos no podemos tener rectificadores de corriente, no podemos tener fuentes de poder estables, ni siquiera sistemas de protección contra sobrevoltajes. Entonces lo más impresionante es que un componente tan pequeño y que aparentemente es tan simple puede determinar la estabilidad de todo un sistema. Por ejemplo, en los convertidores de potencia, un diodo mal seleccionado puede causar pérdidas enormes. También puede provocar fallos térmicos, incluso incendios en el peor de los casos, así que entenderlos a fondo pues no es opcional, sino que es fundamental. Exactamente, y yo agregaría algo más. A nivel industrial, los diodos de potencia, especialmente los de silicio y el carburo de silicio, están marcando una diferencia real en la eficiencia energética. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, dependen de una gran medida de la conversión eficiente de energía, y allí los diodos juegan un papel crítico. Un Schottky puede reducir las pérdidas de comunicación hasta en un 80% comparado con un diodo de conversión A. Esto significa menos calor, menos peso en los sistemas de enfriamiento y más autonomía para el vehículo. Y cuando lo piensas, eso también tiene un impacto ambiental positivo: menos energía desperdiciada, menos huella de carbono. Y pues claro, sí, pues hablando del medio ambiente, también me parece fascinante cómo los avances en lo que son materiales semiconductores están empujando los límites, que pues antes los diodos estaban casi que exclusivamente hechos de silicio, pero pues ahora se utilizan materiales como el arsenuro de galio, el germanio o también el carburo de silicio, que ofrecen pues, ventajas específicas según la aplicación que se vaya a ejercer. Que por ejemplo los diodos de arsenuro de galio, pues sí, se usan mucho en comunicaciones de alta frecuencia porque tienen una respuesta súper rápida, y eso conecta directamente con el desarrollo de las telecomunicaciones, que son las 5G, los radares y satélites. Pues así como lo comentas, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, pues, ya que todo esto tiene una relación directa con los diodos Bragtor. Y los diodos mencionados anteriormente son esenciales en los circuitos sintonizables como los de radio, televisión, donde permiten ajustar la frecuencia de resonancia mediante una simple variación de voltaje. Pues ya que sin ellos dependen de la sintonización electrónica y no existirían. Y en el caso de los diodos de túnel, aunque no es un uso tan común, su capacidad para operar en la región de resistencia negativa los hace valiosos en osciladores de alta frecuencia y amplificadores de microondas. Es decir, pues estos tipos de diodos no solo son curiosidades, sino son piezas claves en aplicaciones muy especializadas. Sí, no, es increíble cómo vemos que todos los tipos de diodos se interconectan dentro de un gran ecosistema. Lo que empezó siendo un componente rectificador de onda, ahora es una herramienta multifuncional que permite controlar, modular y proteger la energía en todas sus formas. Es como si el diodo fuera la manifestación más pura del principio de la electrónica: controlar el flujo de corriente de forma inteligente. Algo que me parece muy digno de mencionar, pues es que también los diodos nos enseñan sobre los límites físicos de los materiales. Porque cuando hablamos del efecto Schottky o del efecto túnel, pues estamos viendo fenómenos cuánticos en acción. No son simples efectos eléctricos, sino que también son manifestaciones directas de la mecánica cuántica aplicada a la ingeniería. Y pues eso para mí es una muestra increíble de cómo la ciencia pura se convierte en tecnología útil. Lo que Einstein, Planck o Schrödinger teorizaban hace más de un siglo, pues hoy lo vemos funcionando dentro de cada cargador, computadora e incluso vehículos eléctricos ya en la actualidad. Tal cual, Osuna. Y si lo piensas, también hay un aspecto educativo muy fuerte. Los diodos son el primer paso para que un estudiante de electrónica entienda conceptos como polarización directa, caída de tensión, resistencia dinámica, conducción no lineal o incluso la región de avalancha. Es el punto de entrada al mundo de los semiconductores, y dominarlo abre las puertas para entender transistores y todo lo que viene después. Pues ahora sí que por mi parte me gustaría cerrar mencionando algo práctico.
que es conocer los diodos no solo pues es importante para quien diseña circuitos, sino también para quien los repara o diagnostica fallas. Un ejemplo muy común es el mantenimiento industrial. Un técnico que entiende cómo funciona un diodo puede identificar rápidamente si una fuente conmutada está fallando por una fuga inversa o si un puente rectificador se ha dañado. Y eso puede ahorrar horas de trabajo y pues muchísimo dinero. Así que entender la teoría es importante, pero aplicarla correctamente es sumamente importante. O sea, es aún más importante. Lo más importante. Y pues claro, volviendo al futuro, creo que los diodos seguirán evolucionando, ya que pues conforme pasa el tiempo va a la mano con la electrónica. El avance de materiales como el nitruro de galio, pues estamos viendo diodos cada vez más rápidos, más eficientes y con menor capacitancia. Esto va a revolucionar la conversión de energía, los sistemas de comunicación y los dispositivos de alta frecuencia. Esto no es exageración, es decir, los diodos del futuro podrán ser más invisibles para el usuario, pero esenciales para que la tecnología moderna funcione sin interrupciones. Sí, como bien lo dijiste, Dani, invisibles pero esenciales. Resume perfectamente lo que son los diodos. No los vemos, pero están en todo. Desde la corriente de alimentación en nuestros hogares hasta el pulso de datos que llega a nuestro teléfono, representa la unión entre la física y la ingeniería, entre la teoría y la práctica. Y si lo vemos desde la perspectiva humana, también hay una lección filosófica ahí. Un diodo solo deja pasar la corriente en una dirección y bloquea la otra. A veces la vida es así, hay caminos que debemos seguir y otros que debemos bloquear. Qué triste. Y entender cómo fluye la energía, ya sea eléctrica o personal, también es una forma de equilibrio. Eso ya suena como reflexión espiritual, ¿no? Sobre los diodos. Exactamente. Pero bueno, no está tan alejado de la realidad. O sea, la verdad es que la ciencia y la vida muchas veces se reflejan entre sí, ¿no? O sea, qué buena reflexión me acabo de aventar, compañero. Pero al final todo trata de flujo, de dirección, de control, y los diodos son literalmente los guardianes de ese flujo. Y pues así es, y con eso creo que podemos decir que los diodos no solo son el inicio de la electrónica moderna, sino también el símbolo de cómo una idea simple puede transformarse en una herramienta poderosa. Desde los primeros rectificadores de germanio hasta los modernos dispositivos de galio, su evolución cuenta con la historia del progreso tecnológico desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Sí, exactamente, pero bueno, yo siento que esto ya fue todo, ya para concluimos con nuestros temas, los diodos, los nuestro tipos de hermoso diodos podcast. y nuestro hermoso podcast, ¿no? Muchas gracias por Espero que les haya escucharnos gustado. y muchas gracias por nos vemos escucharnos. hasta la próxima. Nos vemos en